Capítulo 12. Caminando alrededor del pequeño búnker metálico, Ino miró a la feroz mujer de cabello rosado que estaba parada frente a su objetivo. Una pequeña sonrisa adornando sus labios invisibles. Ella se burlaría de esto en muchos niveles dentro del límite de tiempo que le dieron. Girando el cuello con un suspiro femenino, de repente lanzó un kunai en su dirección y se apresuró detrás de él. Sakura lo quitó del camino con su propio kunai y se echó un poco hacia atrás para evitar el corte de la espada. Inmediatamente tuvo que parar el siguiente corte antes de que le quitara la cabeza. Atrapada en un callejón sin salida, miró por los agujeros oscuros de la máscara de la mujer, pero no vio nada en la oscuridad. Ino soltó su espada, permitiendo que cayera al costado del búnker e inmediatamente le dio un puñetazo en la cara. Antes de que se conectara, Sakura la golpeó y trató de atacarla con su kunai. Ino levantó su rodilla y golpeó el interior del codo de Sakura, bloqueando su corte. Al aterrizar, atrapó el puño que Sakura lanzó para contrarrestar. Sakura trató de cortar de nuevo, pero Ino usó su codo para bloquearlo nuevamente. Antes de que pudiera contraatacar, el asaltante enmascarado le dio 3 golpes muy rápidos y agudos en el abdomen. Ella tosió saliva y no pudo evitar la patada que se estrelló contra un lado de su cara y la envió al lado del búnker. Ino se acercó a ella y se paró sobre ella con un aura dominante, viéndola tratar de ponerse de pie nuevamente. ¿No eres tan fuerte como dicen que eres, eh? Ella le preguntó de manera burlona. Sakura volvió a ponerse de pie y lanzó algunos golpes que fueron bloqueados con facilidad. Ino atrapó su último golpe y le retorció el brazo. Antes de que pudiera romperlo, Sakura la volteó y la pateó en la espalda, enviándola contra la pared. Antes de que pudiera darse la vuelta, Sakura la había inmovilizado. ¿Qué deseas? Ella exigió, sintiendo como si tuviera la ventaja. Ella empujó su antebrazo contra la parte posterior de su cuello. Ino solo se rió de su risible intento de amenaza. Se apartó de la pared lo suficiente como para deslizarse debajo del agarre de Sakura. Se dio la vuelta y le dio una fuerte patada en la rodilla. Sakura gritó de dolor y cojeó hacia el carruaje para proteger a su Mire. Ella comenzó a curar la rodilla lesionada mientras mantenía un ojo agudo en la mujer enmascarada. Ino la miró en silencio. ¿Quién eres?, preguntó Sakura nuevamente con desesperación. Había una sensación muy inquietante que tenía al pelear con esta mujer. Ella no pudo describirlo. Era familiar en cierto sentido, como si la conociera. El cabello le dio un pensamiento que ella ni siquiera se atrevería a considerar. Ino rió, sabiendo a ciencia cierta que Sakura tenía la sensación de que era ella de todos modos. Levantó la mano y cubrió la boca de su máscara. Agarrándolo suavemente, lentamente lo empujó hacia arriba, revelando la cara que Sakura estaba rezando para que volviera a ver algún día. Ya no, Ino. Ella gritó en estado de shock. Ino se rió y colocó sus manos en sus caderas con una sonrisa de ojos cerrados muy retorcidos en su rostro. Oye. Ella dijo animadamente. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Sakura. Ella no podía entenderlo. Ino, tan casual como siempre, le dio una respuesta. Bueno, estoy aquí para traer a tu hijo. Du. Los ojos de Sakura entrecerraron los ojos amenazadoramente. ¿Por qué? Ino inclinó la cabeza hacia un lado y le dirigió una sonrisa condescendiente. Bueno, porque mi amor la necesita para un proyecto especial. Ella dijo asintiendo. La cara de Sakura se arrugó en confusión. Ino entendió la pregunta no formulada y respondió antes de que ella pudiera hablar. Oh, no necesitas saber su nombre. Solo sé que es un hombre brillante y que solo está aquí para ayudar. Sakura se acercó a su Mire levantando los puños a la defensiva. No me importa quién sea, no la llevarás. Ino levantó una ceja ante eso. Oh, ven en la cartelera. Sabes que ya no eres un rival. Ella se burló. Especialmente no en este espacio convenientemente apretado en el que estamos. ¿Para qué eres bueno además de los golpes destructivos? ¿Realmente quieres arriesgarte a destrozar este búnker y poner en peligro a tu propio hijo? La cabeza y la guardia de Sakura bajaron lentamente ante el bombardeo mental de palabras. Ella había descuidado su entrenamiento por el bien de la maternidad. Más de un año sin combate ha debilitado enormemente su habilidad. Ahora ni siquiera era capaz de proteger adecuadamente a su propia hija. Levantando la guardia con un fuego en los ojos, se preparó para una batalla a muerte. Porque, allí era donde estaba dispuesta a tomar esto. Ino la vio prepararse una vez más. Pensando que no podría seguir así por mucho tiempo, también levantó los puños. Antes de irse, tenía que demostrar que era mucho más fuerte que ella.
Había estado en el extremo del trato con esta mujer durante demasiado tiempo. Sakura recibió el entrenamiento en un momento y lo sopló con su falta de concentración. El amor puede debilitarte, pero también puede fortalecerte. Ino estaba a punto de mostrarle cómo se veía este último. Sakura corrió hacia adelante y arrojó un heno salvaje al rubio. Ino esquivó la huelga y la golpeó 2 veces debajo de su bíceps. Sakura ignoró los pequeños golpes y balanceó su otro brazo. Ino rodó fuera del camino y la apresuró nuevamente. Saltando, usó su rodilla izquierda para bloquear su gancho ciego derecho y condujo al derecho y tiró la barbilla. Sakura cayó al suelo con la cara primero. Ino esperó a que volviera a ponerse de pie. Cuando lo hizo, volvió a apresurar a la rubia sin dudarlo y con un fuego en los ojos que tenía que sentir. Volteando hacia atrás, Naruto evitó el Rasengan que destruyó el lugar en el que estaba parado anteriormente. Aterrizó agachado al costado de un edificio, mirando a Menma, quien disparó hacia él con rabia en los ojos. Naruto esperó a que lo alcanzara antes de cortar el chakra y caer hacia él. Menma se detuvo al ver a Naruto disparar hacia él como una bala. Se echó hacia atrás, haciendo que la cabeza roja pasara volando a su lado. Dándose la vuelta, saltó desde el costado del edificio, evitando la bola de llamas que destruyó toda la pared. Mientras estaba en el aire, notó que otro se dirigía hacia él, arrojando su kunai y a través de las llamas, se teletransportó hacia él y tuvo que tirar de su cabeza hacia atrás antes de que la rodilla de Naruto le atrapara la barbilla. En su posición extendida, no pudo evitar que el talón cayera hacia su cara. Se estrelló contra su cara, enviándole disparando la cabeza primero al suelo debajo. Al levantarse del suelo, Menma se volvió y se encontró con un Naruto altísimo que se estrelló brutalmente contra un costado de su cuerpo, pateándolo a la tienda detrás de él. Naruto se apresuró y agarró un pedazo de escombros que caía desde la parte superior de la pared. Se la arrojó al rubio Kage que intentaba salir de los escombros en los que se metió. Menma lo esquivó y rodó antes de que el talón de Naruto golpeara su pecho. Antes de que Naruto pudiera corregir su equilibrio, Menma lo derribó en la mesa detrás de él. Golpeando su espalda en el borde, recuperó el equilibrio y volcó a Menma sobre él. Dando un salto, dejó caer la mesa hacia Menma, que acababa de aterrizar. La mesa se estrelló contra su cuerpo, sujetándolo brevemente a la pared. Naruto corrió justo detrás y pateó a la mesa y a Menma a través de la pared y de regreso a la calle. Naruto saltó y evitó el papel bombardeado kunai que disparó a la tienda. Rodó hacia adelante, evitando los escombros voladores detrás de él. Girando sobre sus pies, rápidamente golpeó su espalda nuevamente, antes de que la rodilla de Menma se conectara con su rostro enmascarado. Se levantó y saltó el barrido de la pierna de seguimiento. Menma se aprovechó de su forma suspendida y lo golpeó en el costado, enviándolo hacia el suelo. Naruto salió de su caída y continuó corriendo por el costado del edificio con Menma persiguiéndolo. Antes de llegar a la cima, extendió la mano y atrapó la muñeca de una espada que empuñaba a un shinobi que intentó pillarlo desprevenido. Sacó al tipo de la parte superior del techo y saltó. Mientras estaba en el aire, lo arrodilló en la cara, haciendo que soltara su espada. Antes de que cayeran al suelo, Naruto ya lo había decapitado y pateado la cabeza al aún persiguiendo a Menma. Menma esquivó el inquietante proyectil y continuó con ira en sus ojos. Tiró de 2 de sus kunai en el camino y lanzó uno a su oponente. Naruto lanzó su propio kunai deteniéndolo entre los dos mientras se precipitaba hacia adelante también. Antes de que Menma llegara a él, fue golpeado por una mano que salió del suelo. Rodó hasta que estuvo de espaldas. Rápidamente levantó los pies, pateando las muñecas de Naruto que estaba cayendo hacia él con la espada lista para ejecutarlo. Trajo su pierna hacia atrás y le dio un golpe en la rodilla, dejándolo caer. Rápidamente lo desarmó y bajó uno de sus brazos sobre su hombro mientras envolvía sus piernas alrededor de su cuello, colocándolo en un triángulo. Tiró tan fuerte como pudo, tratando de desmayarlo, pero Naruto lo levantó y lo golpeó en el suelo, rompiendo la tierra debajo de él. El agarre de Menma se aflojó lo suficiente para que Naruto se liberara. Cuando lo hizo, lo levantó por el cuello de su capa y lo giró hasta que lo soltó, arrojando su cuerpo flácido al costado del edificio detrás de él. Menma se levantó dolorosamente, secándose la sangre que goteaba de su boca. Naruto solo se paró en su lugar amenazadoramente, mirando la forma derribada de su hermano pequeño. Menma se puso de pie y corrió de nuevo. Naruto esperó a que lo alcanzara y cuando lo hizo, le dio una brutal patada en el pecho, deteniendo su carga. Menma retrocedió dolorido por un segundo antes de que se arrodillara en la cara, audiblemente crujiendo su nariz.
Sin tiempo para recuperarse, se alejó y aterrizó en el costado de un edificio, agarrándose la cara de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, otro Naruto pateó la pared desde dentro, enviándolo a volar por el aire. Puso sus ojos en aterrizar en el edificio al otro lado de la calle, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió dos manos apretarse sobre sus tobillos. Naruto comenzó a girar violentamente por el aire para tomar impulso. Cuando en el pico de su velocidad, soltó su agarre, enviando al rubio a estrellarse dolorosamente en el suelo. Cuando Menma aterrizó, se dio la vuelta y el barril rodó por el camino antes de que Naruto aplastara su cuerpo mientras aterrizaba agachado. Poniéndose de pie nuevamente, corrió hacia él y sacó dos de sus kunai. Los arrojó a ambos lados del pelirrojo y realizó señales con las manos. Las dos cuchillas se hicieron muchas y se alojaron en el suelo alrededor del pelirrojo que esperaba. Menma se agitó ante la manera aparentemente inmutable de su hermano mayor. No le mostró absolutamente ningún respeto, incluso ahora dada su posición. Naruto permaneció inmóvil esperando el próximo movimiento de Menma. Menma rodó el hombro, mirando intensamente a su hermano enmascarado, planeando lo que quería hacer. Arrojando otro kunai junto a sus propios pies, desapareció. De repente, el área alrededor de Naruto se iluminó en múltiples destellos amarillos en un intento de cegarlo. Naruto ni siquiera reaccionó. Él solo se paró en el centro del campo de kunai. Como si fuera una rutina practicada, levantó la mano, bloqueando el gancho derecho de Menma con facilidad. Menma desapareció de nuevo y la explosión de destellos continuó. Naruto se agachó, evitando la patada en la parte posterior de su cabeza antes de que Menma continuara. Con un suspiro, Naruto se dio la vuelta y extendió la mano, agarrando de alguna manera el cuello de su hermano menor mientras se dirigía al kunai bajo sus pies colgantes. Ah, Otouto. Se burló de detrás de su máscara. Es como si ni siquiera entendieras realmente el jutsu. Dijo casualmente. Tal vez el destello amarillo mismo pueda iluminarte un poco. Soltó su agarre en su cuello, dejándolo caer antes de irse. Aterrizó sobre su trasero en el kunai que colocó lejos de la pelirroja que no parecía estar mirándolo. Trazando sus ojos, su padre se paró a unos metros mirando a Naruto. Tousan. Vuelve. Minato lo miró por un segundo antes de mirar hacia Naruto. Naruto, el pelirrojo permaneció imperturbable mirando a dos de los Hokage. ¿Por qué has hecho esto? Él permaneció en silencio. ¿Cuál era tu plan? Se burló Naruto. ¿Me veo como un chico con un plan? Preguntó siniestramente. Menma se puso de pie y se colocó junto a su padre. Los dos miraron al otro hombre de su familia con resuelta resolución. No permitiremos que destruyas la aldea. Menma gritó con firmeza en su voz. ¿Destruir el pueblo? Preguntó Naruto casualmente. ¿Es eso lo que crees que estaba haciendo? Menma y Minato se hundieron en sus posturas listos para cualquier cosa. Naruto miró hacia el cielo y vio algo que pareció llamar su atención. Bueno, en cualquier caso. Ya terminé aquí. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Menma se aceleró. Espera. Después de todo esto, ¿crees que te vamos a dejar alejarte? Gritó incrédulo. Naruto simplemente siguió caminando como si no pudiera escucharlo. Oye. Trata de impedir mi amable retiro y puedo prometer que más daños caerán sobre el pueblo. Llamó sobre su hombro. Arriésgalo si lo deseas. Menma preparó su kunai antes de que Minato lo agarrara del codo. Menma se volvió hacia él en cuestión. Minato solo sacudió la cabeza con tristeza. No podemos vencerlo aquí, causará demasiado daño. Menma apretó los dientes y miró la figura en retirada de Naruto. No me gusta lo fácil que se está rindiendo, ve a ver a Sakura. Los ojos de Menma se abrieron de golpe y él enfocó su chakra. No podía sentir su sello, antes de poder expresar su preocupación, Minato lo calmó. El búnker bloquea la señal del Iraisin para evitar toda detección. Menma asintió y se fue. Naruto, ahora en el lomo del pájaro de arcilla de Deidara, no se preocupó por esperar y llamar a los demás que estaban abajo cuando salía. Simplemente se unieron cuando él y Deidara pasaron lo suficientemente bajo como para que pudieran saltar. Pronto, todos estaban a bordo, aparte de Zabuza, quien hizo que Raikiri de Kakashi le atravesara el pecho. Naruto lo evitó pero una leve mirada antes de ordenarle a Deidara que continuara. Ja, ja. Idan se rió entre dientes, balanceando su hoz. Eso fue jodidamente asombroso. Maté a muchos de esos cabrones de ratas. Kisame se rió entre dientes. ¿Cuál es tu cuenta? Le preguntó con su espada y la de Zabuza colgando de su hombro. Demasiados jodidos.
Hidan respondió con una sonrisa. ¿A dónde vamos ahora, oh gran líder? Preguntó emocionado. Naruto miró por el costado del pájaro, mirando a través de los árboles hasta que vio a Ino. Vamos a saludar a un viejo amigo, dijo siniestramente. Bakura lo miró confundido. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Ella preguntó. No permites descansar, ¿verdad? Deidara, Hidan y Kisame se rieron de ella mientras continuaban en el camino. A Kakuzu no parecía importarle mucho y Naruto también lo ignoró. Se abalanzaron y recogieron a Ino antes de alejarse de la hoja oculta. Cuando se dieran cuenta de que la hija del Hokage se había ido, estarían demasiado lejos para atraparlos. 3 días después, Menma se sentó en la silla junto a la cama de hospital de su esposa. Estaba mirando su forma vendada tratando de pensar en su próximo movimiento de acción. Naruto atacó la aldea, trató de matarlo y se ha llevado lo más importante de su vida. Antes, tenía en mente la idea de tratar de hablar con él y sacarlo de lo que fuera que estaba planeando. Ahora, no había nada más que la voluntad de matarlo. Nunca antes habría pensado que tendría la voluntad de matar a su propio hermano. Nunca se le habría pasado por la cabeza, pero ahora no lo dejaría. Con la ausencia de su familiar más querido, toda la familia había tomado una decisión, incluso su madre. Todavía había una pesadez en su corazón que rezaba por otra forma, pero cuando su propia hija estaba en juego, no había otra manera. No importa cuán seguro estuviera en sus propias habilidades, sabía a ciencia cierta que no podía vencer a Naruto. Esa última batalla le contó lo mismo. Tal vez si hubiera usado el Kyuubi podría haberlo forzado a luchar en serio, pero por miedo a perder el control, se contuvo de su técnica más fuerte que recientemente descubrió que era inútil contra otro usuario. Naruto podría haberlo terminado en cualquier momento, y no fue hasta el final de la batalla que se dio cuenta de eso. Es como si su intención fuera humillarlo. Parecería que este esfuerzo de terminar con esto ya no era responsabilidad de Konoha. Recibió 3 cartas en los últimos 3 días. Desde Kumo, Kid y Suna, todos describen su ataque y el robo de los seres queridos de Tsukage. Menma no tenía idea de lo que Naruto podría estar planeando, pero sentía que estaba cayendo en su lugar. Quizás estaba planeando incitar una guerra. Contenía todos los componentes de tal tarea, pero eso sería bastante obvio para alguien tan inteligente como Naruto. Tal vez fue la simplicidad del objetivo lo que lo hizo querer hacerlo. Posiblemente, pero era demasiado arriesgado asumir algo. Todo lo que sabía era que cada shinobi vivo conectado a una aldea estaba pidiendo su cabeza. Bueno, aparte de Iwa por lo que él sabía, un golpe rompió el silencio y antes de que pudiera responder, 2 personas entraron en la habitación. ¿Es verdad?, preguntó Mito con una mirada muy acalorada y desesperada en sus ojos. Sasuke estaba de pie detrás de ella, igual de alerta. Menma suspiró y se puso de pie. Caminó hacia la ventana y contempló el pueblo destruido. Se llevó a Sumire-chan, dijo, dejando que ese anillo en el aire por unos segundos. Mito sostuvo su propio estómago mientras miraba a Sakura que todavía estaba fría. Ni siquiera podía imaginar, bueno, ¿qué demonios vamos a hacer? Ella le preguntó con urgencia. Menma se dio la vuelta. Nosotros, no vamos a hacer nada, dijo firmemente, llamando la atención sobre nosotros. ¿Por qué no estás tratando de encontrarla? ¿Por qué no te has teletransportado a ella? Ella comenzó de nuevo, sintiendo que su ira aumentaba lentamente. Menma sacudió la cabeza. Naruto ha manipulado su sello, no podemos sentir el tirón, dijo decepcionado. Lo hemos intentado todo. Entonces, ¿qué nos sentamos y no hacemos nada?, preguntó Mito, sentándose junto a Sakura y agarrando su mano fría. ¿Qué pasa si la mata? Menma se concentró en la manta blanca, contemplando sus palabras. Él no haría eso, trató de decirse a sí mismo. Menma, dijo Sasuke, por primera vez dando a conocer su presencia. Mira a tu alrededor, mira cuántas personas ha matado, ¿sigues intentando defender a ese monstruo? No, no pudo encontrar las palabras. La encontraremos, salió, mirando por la ventana una vez más. Sus ojos mirando al horizonte. Lo haremos. Los 3 fueron alertados por el sonido de pasos muy urgentes que corrían por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y el guardia de la puerta entró. Hokage-sama. Hemos recibido otra nota. Menma se acercó a él. ¿Es Iwa?, preguntó, el hombre miró la nota y sacudió la cabeza. Menma lo tomó de sus manos y una mirada de sorpresa y esperanza iluminó su rostro, todo atado con un subrayado de preocupación. ¿Qué es?, preguntó Sasuke, caminando hacia él.
Menma se dio la vuelta, leyendo el mensaje varias veces antes de leerlo en voz alta. Nota. Querido Hokage, es para mi mayor placer que le ofrezco esta invitación a un evento que le permita recuperar un cierto premio que le he quitado a su pueblo. Como es un premio, debes seguir las reglas del juego que he configurado hasta el TV. Cualquier acción ulterior se tomará como pérdida inmediata y su premio será eliminado. Las reglas de este juego son simples. Debe encontrarme en el lugar marcado en la parte posterior de este pergamino en 3 días. Trae contigo nada más que a ti mismo, cualquier Kage de tu pueblo que aún viva, tu Jonin más fuerte y otro individuo de tu elección. Opcional. Prepárate para una batalla. El resto de las instrucciones se darán en persona entre su llegada. Rezo para que encabeces mi advertencia y sigas las reglas, mi paciencia está lejos de ser lo que solía ser. No se aceptarán entradas tardías. El incumplimiento de las reglas, la falta de asistencia y la falta de cooperación en todo momento con resultado de pérdida. Buen día Otouto. Menma cerró el pergamino y miró el suelo bajo sus pies. ¿Qué era esto? ¿Era algún tipo de juego para él? Chasqueó los dedos y un Anbu cayó de las sombras de la habitación, arrodillándose ante él. Trae a mi padre y Kakashi. Dijo con firmeza. Sasuke lo miró en cuestión. Voy. Dijo, como si lo estuviera exigiendo. Menma sacudió la cabeza y caminó hacia la ventana. No, te necesito aquí. Menma, él es el Jonin más fuerte, ¿quién es más fuerte que él? Mito preguntó, defendiéndolo. Kakashi es. Él respondió rápidamente. Lo siento, Sasuke, pero no eres rival para Naruto, ni siquiera creo que lo sea. Sasuke rodeó a Mito y se dirigió hacia la rubia Kage. Podemos llevarlo juntos, sabes que somos más fuertes juntos. Menma suspiró y se frotó la cabeza. Sí, pero tienes una venganza personal que nublará tu juicio. No puedo llevarte, Sasuke. Te necesito aquí con Mito. Aquí con Mito. Yo también voy. Ella gritó con ira como si él incluso sugiriendo que ella no era un tipo de insulto. Menma se dio la vuelta. ¿Estás bromeando? Mito, estás embarazada. No vas a ir a ningún lado. No tengo que luchar contra él. Podría hablar con él. Menma solo la miró fijamente. Ella aún no lo entendía. Mito, ya no es el mismo. No habrá que hablar con él. Sus ojos tenían una finalidad que Mito nunca había visto antes. Se llevó a Sumire. ¿Entonces realmente quieres matarlo? Ella preguntó. ¿No lo haces? Esa es tu sobrina. Le gritó a ella. Aún no lo entiendes porque no has tenido a tu hijo. Él tiene razón. Vino una nueva voz. Al entrar en la habitación, Minato tomó la mano de Kushina. Mito, entiendo cómo te sientes, todos lo hacemos. Kushina ni siquiera podía hacer contacto visual con nadie en la habitación. Naruto ha hecho lo imperdonable, atacó nuestra casa y se llevó a Sumire, no podemos permitirle que haga más daño. Mito miró a todos a su alrededor, todos los demás parecían tan contentos con la decisión. Entonces, prefiero no ir de todos modos, dijo inclinándose hacia atrás en el pecho de Sasuke. Me llevo a Kakashi Tousan. Menma dijo. No sé lo que ha planeado, pero no puede ser bueno. ¿Qué pasa con el invitado especial? Preguntó Sasuke, mirando el interés de Kushina. Menma sacudió la cabeza. Dice que es opcional. No creo que sea necesario. Voy. Kushina interrumpió, sorprendiendo a todos. Menma la miró fijamente, sacudiendo la cabeza como si se estuviera preparando para negarse. Menma, por favor. Minato la miraba con remordimiento. Kushina, no puedes salvarlo. No es por eso que quiero ir. Ella dijo rápidamente. Minato, esto es nuestra culpa. Esto es todo culpa nuestra y tenemos que ser nosotros los que lo arreglemos. Minato no respondió ya que se negó a disputar su declaración. Él estuvo muy de acuerdo con ella, pero no quería hacerle saber que estaba bien culparse. Kazan. Menma dijo, llamando su atención. No tendrías una oportunidad, lo siento por decirlo, pero Naruto está en una clase propia, y por la forma en que manejó a Sakura, Ino es mucho más fuerte de lo que era entonces. No soy débil Menma. Ella dijo de una manera amenazante. Yo puedo apañármela solo. Menma suspiró frustrado y miró a Minato, diciéndole visualmente que le dejaría la decisión a él. Minato miró a Kushina y notó esa mirada en sus ojos. Era una mirada que no había visto en mucho tiempo. Lentamente asintió y se volvió hacia Menma. Menma recibió el mensaje y finalmente cedió. «Oh, Kazan», dijo asintiendo con la cabeza hacia ella. Solo ten cuidado.
Kusina sacudió la cabeza de acuerdo, un fuego en sus ojos ardiendo con determinación. 2 días después, una plataforma de tierra colocada de forma antinatural sobresalía de las aguas furiosas, lejos de la orilla de donde habían salido. Naruto observó desde el frente del bote cómo otras 5 plataformas más pequeñas sobresalían desde el frente de la plataforma y, al otro lado, una plataforma rectangular se levantaba, esta con 2 tronos como asientos colocados en ella. El creador de la construcción, un hombre de cabello anaranjado con una extraña serie de marcas en su rostro. ¿Será eso todo el líder Sama? Naruto dio un paso adelante. Sí, eso está bien. Jugó. Dijo saltando del bote y al costado de la formación rectangular. Los otros ocupantes del bote se dirigieron también. Caminaron hacia las plataformas respectivas y comenzaron a escribir algún tipo de sellos en los bordes de la plataforma. Naruto e Ino se sentaron en los tronos casualmente mirando a los demás en el trabajo. Ino sostenía a Sumire en sus brazos, meciéndola para dormir. Miró a Naruto que ahora estaba leyendo otro libro. En verdad, las preocupaciones obstruían su mente. Con 5 Kage ahora suspirando por sus cabezas, no podía ver el plan de Naruto que terminaba con ellos alejándose en la victoria y el fracaso en este caso significaba la muerte. ¿Era esta una especie de misión suicida? Tenía sentido cuando lo pensaba. Ella sabía que Naruto no era un gran admirador de la vida, y él le confesó que no era suicida. Quizás, subliminalmente, este era algún tipo de plan para hacer que su muerte fuera mucho más probable. No era una táctica poco común entre las personas con su nivel de psicosis. «Hola bebé». Ella lo llamó, volviéndose hacia Sumire para parecer indiferente. Naruto miró hacia ella en cuestión. ¿Cuál es el plan? Naruto solo la miró por un segundo. Te dije cara de muñeca. Es una sorpresa. Ino no estaba contento con esa respuesta. No se siente como, lo que sea que esto funcione, o como si incluso sobreviviéramos. Naruto se volvió hacia las personas que trabajaban en los sellos. Ino. La muerte no puede ser un factor al probar una teoría como esta. ¿Qué teoría? Preguntó ella, finalmente mirándolo. Naruto dejó caer su libro y miró a lo lejos en el pensamiento. Bueno, está lejos de ser inútil. Te diré eso. Con esa respuesta, volvió a meter la nariz en el libro. Ino entendió que había terminado de hablar del asunto. No quería presionar por miedo a que él pensara que estaba empezando a cuestionar su plan. En cambio, volvió a jugar con Sumire. Naruto leyó una línea en el libro una y otra vez. Su nueva obra literaria fue algo que le dio uno de sus soldados. Fue un libro que profundizó mucho más en el concepto de conflicto y la teoría del caos y el orden. Lo extraño del libro era el hecho de que no tenía autor. Por cierto, habría pensado que lo había escrito él mismo, basándose en pensamientos que aún tenía que conjurar. La redacción del libro sugiere una comprensión mucho más oscura de las cosas en este mundo que consideramos preciosas. Estaba escrito en un tono nihilista, por supuesto, pero las palabras eran indiscutibles. Básicamente se redujo a divagaciones sobre la clásica historia del rey benevolente y la banda de inadaptados rebeldes. Lo que era diferente era que no había un protagonista claro. A diferencia de la mayoría de los libros, la línea del bien y el mal estaba tan diluida que era casi inexistente, dejando la decisión de quién seguir al lector. Curiosamente, sin embargo, el antagonista era claro, pero no había protagonista. Para Naruto, se dio cuenta de que no había imparcialidad entre hacer ninguna conexión. Una multitud se apresuró a señalar a un individuo como malvado cuando sus ideales no coincidían exactamente. Sin embargo, cuando se trataba de elegir un héroe, nadie podía decidir. Lo llevó a darse cuenta de que todo este escenario lo mostraba directamente. Él era el claro antagonista. El innegable mal que manchó este mundo con su existencia, sin importar cuáles fueran sus razonamientos. No era un héroe, ni siquiera para las personas que lo seguían. Era simplemente alguien que estaba dispuesto a inclinar la balanza que equilibraba la paz con el caos y anhelaban eso. En verdad, todos eran buitres con los que se negaba a empatizar. Tenían sus propias venganzas y odios con este mundo, pero tenían demasiado miedo de pararse por encima de la multitud y dar el primer golpe. Los héroes eran, por supuesto, los Kage, que tan expertamente tenían a su gente aferrada a sus pies en oración, tratándolos como dioses. Le enfermaba en cierta forma ver a un hombre inclinarse ante los pies de otro hombre tan voluntariamente. Fue vergonzoso por muchas razones.
No podía comprender el concepto, a pesar de que él mismo había hecho lo mismo durante la mayor parte de su adolescencia. El libro lo describió como no una jerarquía de poder, sino una jerarquía de valentía. En otras palabras, un hombre se inclinará ante un hombre que teme menos que él o parece hacerlo. Un hombre que está dispuesto a llamar la atención de la muerte y no le importa. Estos Kage gobernaban como reyes falsos, sin embargo, no sabían el significado de tal posición y cuán podrida era realmente. Especialmente Menma, y eso le molestó tanto. Su propia familia se está infiltrando en un ciclo tan vengativo. Se negó a soportarlo. Poniéndose de pie, observó que todos los usuarios de Focas habían terminado sus tareas y estaban parados en el medio de la plataforma de batalla, conversando entre ellos, esperando sus órdenes. Al ver su movimiento, la multitud se calmó casi al instante. Naruto se paró al borde de la larga plataforma rectangular y observó su trabajo desde la distancia. Muy buen trabajo. Todos ustedes son libres de despedirse. Todos los hombres asintieron y saltaron de nuevo a los botes que les esperaban abajo. Naruto saltó a la plataforma de la arena e inspeccionó el sello personalmente, cambiando las cosas como mejor le pareció. Cuando terminó, saltó a cada una de las otras 5 plataformas e hizo lo mismo. Cuando terminó, el día estaba llegando a su fin. Saltó de nuevo al pilar del trono y retomó su lugar junto a Ino, que tenía su cuerpo colgado sobre los reposabrazos de su trono, alimentando a Sumire con un biberón. ¿Todo bien?, ella le preguntó, quitándose los zapatos y apoyando los pies en el reposabrazos de Naruto mientras se sentaba. Naruto asintió y suspiró. Sí. Ahora esperamos. Ino levantó la vista y sonrió. No por mucho tiempo. Parece que nuestra carga está aquí. Naruto recorrió sus ojos y levantó la vista para ver al dragón de arcilla de Deidara acercándose, llevando las formas atadas y amordazadas de cada uno de los premios. Naruto se puso de pie y le indicó a Deidara dónde colocarlos. Los tenía a todos espaciados uniformemente a lo largo de la plataforma rectangular frente a sus tronos. Cada uno de ellos encadenado al suelo debajo de ellos, frente a la plataforma de la arena. Bueno, todos menos el que era demasiado joven para caminar. Estaban alineados en función de su pueblo. A la izquierda de Naruto estaba el hijo del Raikage, con una cadena alrededor del cuello conectada al suelo. El siguiente espacio tenía al amigo de la infancia de Tsuchikage. La tercera ranura, que estaba directamente frente a Ino y él, quedó en blanco. La cuarta ranura tenía al sobrino del Kazekage descansando dentro de su cuna. El último tramo tenía al prometido de Mizukage arrodillado sobre sus rodillas con una cuerda que sujetaba firmemente sus brazos detrás de su espalda. Paso a paso, Naruto fue a cada una de las diferentes máquinas tragamonedas y pasó a través de señales de mano. Golpeó sus manos contra el suelo detrás de ellos, haciendo que su área específica se iluminara brevemente antes de pasar a la siguiente. Cuando terminó todo eso, retomó su asiento y se sentó con Ino, esperando que se desarrollara este plan confuso. Una obra que no temía admitir era un experimento prestado. Y entonces, esperaron. Al día siguiente, Menma, Kusina, Minato y Kakashi navegaron por las aguas hacia las coordenadas que figuran en la parte posterior de su pergamino. Jonin, de cabello plateado, conducía su bote. Todos estaban completamente armados y preparados para la guerra. Eso es lo que se sintió en ese momento. Como si se dirigieran a la guerra. Cada ola que golpeaba el costado de su bote parecía un latido lejano que aumentaba con la tensión en el aire. Nadie hablaba, lo que aumentó la inquietud de la situación. Menma se sentó a un lado del bote, mirando las aguas nebulosas. El miedo se apoderó de su corazón y su mente se volvió loca de pensamientos. ¿Y si esto fuera algún tipo de trampa? Estaba seguro de que no era por lo honorable que parecía ser Naruto incluso considerando sus acciones. Sería la oportunidad perfecta para una emboscada y eso es exactamente lo que esperaba. Realmente estaba tratando de aclarar su cabeza para que su juicio no se nublara durante la batalla. De los 4 en el bote, él era el único que nunca había experimentado la guerra. Todos los demás parecían tan tranquilos o al menos compuestos sobre la situación. Tenía sentido considerar su historia con eventos de esta magnitud, pero una parte de él quería argumentar que realmente no entendían la amenaza que era su hermano. Él mismo no tenía idea de cuán monstruosamente fuerte era Naruto hasta su última batalla. Si su padre no hubiera aparecido cuando lo hizo, Naruto lo habría matado. Todavía no entendían la magnitud de su fuerza. Por supuesto, con sus muchos logros, tenían confianza en sus propias habilidades, pero esto era otra cosa.
Algo mucho más autoritario de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa comprensión vino a él durante su pelea. Naruto hizo mucho más que solo manejarlo, lo hizo con facilidad. Era la primera vez que se sentía humillado en años. Cuando finalmente pudo igualar a su padre en una batalla, un hombre que fue marcado como un shinobi de huir a la vista en los libros de Bingo, se dio cuenta de que estaba a la altura de cualquiera con quien se encontrara. Bueno, este era un nivel completamente diferente. Finalmente, sus ojos vieron un conjunto de formaciones rocosas con botes rodeando el fondo. Parecería que fueron los últimos en llegar, lo cual fue extraño considerando que el sol aún no había salido. Mirando hacia arriba, intentaron tener una idea de lo alto que era, pero no pudieron ver más allá de la niebla. Se detuvieron junto al pilar más pequeño que sostenía el símbolo de Konoha a su lado. Los cuatro asintieron y saltaron a un lado de la plataforma y comenzaron a correr. Cuando finalmente llegaron a la cima, llegaron demasiado tarde para escuchar las protestas de los demás y una barrera se levantó a su alrededor. Miraron a su alrededor para ver al otro Kage y sus invitados discutiendo para sí mismos. Directamente frente a ellos, la plataforma de la arena permaneció estéril y más lejos, la plataforma contenía los premios. Minato, Kushina y Kakashi miraron a Naruto, quien no pareció notarlos en absoluto, ya que su libro todavía estaba pegado a su cara. Menma miró al rubio que sostenía a su hija en sus brazos. «Hokage», gritó una voz femenina a su extremo derecho. «Qué amable de tu parte presentarte finalmente». Menma finalmente apartó su mirada de su hija y miró hacia la plataforma justo al lado de ellos sosteniendo al Tsuchikage que se había dirigido a él. «Tsuchikage-sama», saludó con un movimiento de cabeza. «Quizás ahora empecemos esta mierda», dijo una voz seca y perezosa al otro lado de ella. Menma miró a su lado y asintió hacia Darui, el Raikage. Luego se volvió hacia el otro lado y saludó al Kazekage Gaara que estaba a su derecha y Chojuro, el Mizukage al final. «Entonces, ¿alguna idea de lo que nos espera?», les preguntó a todos. ¡No! «El pedazo de mierda no ha dicho una palabra desde que llegamos aquí», gritó el Tsuchikage mirando hacia la plataforma más alta. «Tan pronto como salga de esto, lo estoy matando. Entonces supongo que es solo una carrera para ver quién puede llegar a él primero». La voz monótona del Kazekage respondió. Menma solo miró a Naruto preguntándose qué era lo que planeaba hacer. Tenía a todos aquí, parecía que todo estaba preparado, ¿a qué estaba esperando? Oye, gritó, pensando que tal vez simplemente no los había notado todavía. «No pierdas el aliento. Él no responderá». Chojuro le informó. Minato se acercó a él. «Tousan, no puedo sentir su tirón», le informó. «Lo sé». El hombre rubio dijo. «Yo tampoco». Debe estar interrumpiéndolo de alguna manera, incluso desde una distancia tan corta. «¿Qué opinas sobre este sello?», le preguntó, examinando su único brillo verde tenido. Minato solo sacudió la cabeza. «No he visto nada igual en mucho tiempo», dijo pasando un dedo sobre él, notando lo sólido que se sentía. «¿No puedes hacer nada al respecto?», preguntó esperanzado. Minato parecía un poco dudoso al respecto. «No creo que pueda arriesgarme. Conociendo a Naruto, no sería tan fácil como alterar su escritura que ni siquiera es visible, deberíamos haber plantado kunai en el barco». Menma asintió con la cabeza de acuerdo. «Asegúrate de que Kaasan esté aguantando bien», dijo cuando Minato asintió y retrocedió hacia Kushina. Kakashi subió luego, luciendo mucho más tenso de lo que lo había visto. «Así que, ¿cuál es el plan?», le preguntó humildemente, no queriendo ser escuchado por los demás. «¿Solo esperamos?». Menma se encogió de hombros. «Parece que no tenemos otra opción». Kakashi asintió y cayó en silencio. Durante los siguientes 20 a 30 minutos, los grupos de shinobi se quedaron en silencio, esperando lo que fuera que venía. Ino jugó con su Mire, tratando de hacerla reír. Miró a Naruto preguntándose qué estaba esperando. Ella obtuvo su respuesta cuando finalmente apartó la vista de su libro y se dirigió hacia el mar. Ella se rió. «¿Es tan importante esperar al sol?», ella preguntó. Naruto se encogió de hombros, aún mirando su libro. «Les da tiempo para planificar». Él respondió con diversión en su tono. Ino asintió y volvió a jugar con su Mire. Naruto continuó leyendo su libro, de vez en cuando miraba hacia el horizonte, esperando el primer atisbo de luz. En algún momento pronto, los premios comenzaron a despertarse, atrayendo la atención de sus respectivas fiestas. Naruto observó todas sus interacciones con interés. Fueron unos minutos de contacto visual muy dramático y palabras de tranquilidad susurradas.
Cuando el tiempo lo permitía, también había planes entre los Kage para encontrar formas de derrotarlo. Era ridículo verlos aparentemente formar estas alianzas repentinas y trajo a la verdad el dicho: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La amistad entre individuos que creían que eran el protagonista principal era algo tan voluble. No duraría mucho más de lo que él quería. Mirando hacia el horizonte de nuevo, había un rayo de sol. Él sonrió debajo de su máscara y cerró su libro. Todos volvieron su atención hacia él mientras se ponía de pie. Comenzó a pasearse por detrás de los premios, llamando ominosamente su atención a sus incentivos. Todavía tenía que decir algo, pero caminaba como si fuera el comienzo. Finalmente, se detuvo en la sección central originalmente reservada para su sobrina y miró al Kage y sus fiestas. Buenos días, damas y caballeros, les doy la bienvenida. El hecho de que estén aquí significa que han aceptado las reglas y regulaciones de mi juego. Dicho esto, divirtámonos. Fin del capítulo.